Sin México, el mundo moderno no existiría. En el momento en que leí esa frase, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Estaba en un avión con destino a la Ciudad de México, con una pila de papeles sobre las rodillas. Era el briefing para mi próximo documental. Y en el centro de la primera página, impresa en letras enormes, esa declaración. Debajo, en español e inglés, como un desafío bilingüe a mi incredulidad. ¿Qué es esto?, murmuré para mis adentros, pero mi propia voz sonó extraña, casi ajena, un eco hueco en la cabina presurizada. Si México no existiera, el mundo no existiría. ¡Qué exageración! Había visto titulares sensacionalistas 1000 veces. Eran el pan de cada día en mi profesión. Pero fue la lista de palabras que venía debajo, como una serie de cargos en una acusación formal, lo que me dejó helado. Televisión a color. El chocolate. La píldora anticonceptiva. La ingeniería sísmica. Uno por uno, leí esos términos que daba por sentados en mi vida diaria. Cosas que usaba, que consumía, que incluso había cubierto en reportajes anteriores. Pero jamás, ni por un segundo, me había detenido a pensar dónde o quién les había dado vida. ¿Todo esto era de México? Mis ojos bajaron instintivamente a los créditos del documento. Preparado por el equipo de investigación de CNN. Este era el material oficial. El título del reportaje era Las invenciones invisibles que cambiaron al mundo. Y comenzaba con esta frase provocadora. Música dramática de fondo. Antes de continuar, te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita. Así, la plataforma te seguirá recomendando videos que, como este, te abrirán los ojos. Y no olvides dejarnos un poderoso like para apoyar nuestro trabajo. En la descripción te dejamos enlaces a otros videos que te dejarán con la boca abierta. Mi nombre es Alex Harris. Tengo 35 años, soy de Seattle y llevo más de una década recorriendo el mundo con una cámara al hombro como reportero de documentales. Pero México era un territorio desconocido para mí, un lugar que nunca había pisado. Si soy honesto, hasta ese momento, cuando pensaba en México, lo primero que me venía a la mente eran tacos, narcos, sombreros y siestas bajo un nopal. Pura caricatura, lo sé. Imágenes superficiales y vergonzosas. Me encanta la tecnología. En la redacción de Seattle, siempre estamos hablando de los últimos gadgets, de la inteligencia artificial, de los coches autónomos. Y por eso mismo, en algún rincón soberbio de mi mente, siempre había asumido una verdad incuestionable, que el epicentro de la innovación, de los inventos que de verdad mueven la aguja del progreso, siempre había sido y sería Estados Unidos. Quizás, con un poco de ayuda de Europa. Al final del documento, una pregunta escrita en letra pequeña capturó mi atención: ¿qué tienen en común todas estas invenciones? Parecía una pregunta sencilla, pero sentí una extraña agitación en el pecho, como si una ola de arena raspara mi interior. Esa frase desafiante, sin México, el mundo no existiría, y esta pregunta silenciosa que tienen en común. Intuí que, de alguna manera, ambas estaban conectadas por un hilo invisible. La señal del cinturón de seguridad se apagó y una azafata comenzó a caminar silenciosamente por el pasillo. Por la ventanilla, un mar infinito de nubes se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El horizonte lejano se veía ligeramente borroso, indefinido. ¿Acaso al llegar a México descubriría el origen de esta extraña incomodidad? ¿O me enfrentaría a algo mucho más grande, algo que sacudiría los cimientos de mi arrogancia? En mi pecho, la ansiedad y la expectativa luchaban en un torbellino. En el monitor del asiento frente a mí, la información del vuelo mostraba el tiempo restante para llegar a la Ciudad de México. Los números disminuían lentamente, cada segundo acercándome a una verdad que no sabía si estaba preparado para enfrentar. Sin México, el mundo moderno no existiría. La frase rebotaba en mi cabeza una y otra vez. Mi investigación ni siquiera había comenzado, pero ya sentía que una historia mucho más profunda que la que me habían asignado estaba empezando a escribirse. A la mañana siguiente de mi llegada a la capital, sacudí la cabeza, todavía pesada por el jet lag, y salí del hotel. Mi destino no era un distrito tecnológico de moda,
sino el corazón intelectual del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, la legendaria UNAM. Al bajar del taxi en Ciudad Universitaria, el contraste fue brutal. Había dejado atrás el caos ensordecedor del tráfico del periférico, un monstruo de concreto y furia, para entrar en un oasis de calma y conocimiento. La arquitectura modernista, los murales colosales de Siqueiros y O'Gorman contando la historia de un pueblo, todo me gritaba que estaba en un lugar sagrado. El aire se sentía diferente, cargado de historia y ambición. Este caos ordenado, esta belleza monumental que emergía de la jungla urbana, me dejó sin aliento. Siguiendo un mapa en mi teléfono, me dirigí al Universum, el Museo de Ciencias de la universidad. Al entrar, el estruendo de la ciudad se desvaneció por completo. Paredes blancas, pisos de madera pulida y vitrinas de cristal donde máquinas de distintas épocas descansaban en un orden cronológico perfecto. Frente a cada una, paneles explicativos en un español e inglés impecables. De repente, una pequeña caja gris en una de las vitrinas capturó mi atención. Al leer el nombre en la placa, tuve que detenerme en seco. Sistema tricromático secuencial de campos. Algo en mi interior hizo clic. La primera línea de la descripción lo decía todo, el primer sistema de televisión a color funcional del mundo. Me acerqué tanto al cristal que mi aliento lo empañó. No manches. Yo, que había crecido creyendo ciegamente que la televisión a color era un invento de RCA o de algún otro gigante corporativo gringo, un producto de nuestros laboratorios multimillonarios. La idea de que el concepto mismo de la televisión a color hubiera nacido aquí, en México, jamás se me había cruzado por la mente. La placa continuaba, desarrollado en 1940 por Guillermo González Camarena. 1940. Era un muchacho, casi un adolescente, cuando patentó su sistema. Las especificaciones técnicas estaban ahí, pero lo que me atrapó fue la historia. La de un joven genio de Guadalajara que, desde su sótano, con piezas que él mismo construía, soñó con llevarle un mundo de colores a un planeta que solo se veía en blanco y negro. Comparado con los televisores 4K ultradelgados de hoy, su prototipo parecía un armatoste primitivo. Pero mientras leía sobre su obsesión, sobre su pasión casi febril, imaginé la emoción de esos pioneros al ver la primera imagen a todo color. Sentí un calor extraño en el pecho. Más adelante, leí una anécdota que me sacó una sonrisa. González Camarena no buscaba la patente para hacerse millonario. Su sueño era usar su invento para la educación, para alfabetizar a las zonas rurales de México. ¡Qué locura! En Estados Unidos, una historia así terminaría con una venta millonaria y una portada en Forbes. Aquí, se contaba como un acto de patriotismo, un servicio a la raza de bronce. En la exhibición no había gráficos de ventas ni comparativas de rendimiento del mercado. Lo que se describía era la obsesión por la calidad de la imagen, la fidelidad de los colores, la estabilidad de la señal. Se hablaba del impacto emocional de ver un amanecer o una flor en su color real por primera vez. Sentí que en ese aparato había algo más que circuitos y tubos de rayos catódicos. Había un alma. Usar esa palabra para un gadget puede sonar exagerado, pero al pensar en la tenacidad de ese joven inventor, en su sueño de pintar el mundo para los demás, no se me ocurría otra forma de describirlo. Alrededor había otros inventos, máquinas de tortillas automáticas, el concreto translúcido, la pintura antigrafiti. Todos eran fascinantes. Recordé mi actitud al llegar, pensando que solo vería algunas artesanías y ruinas antiguas. Pero sin darme cuenta, llevaba horas perdido entre esas vitrinas, yendo y viniendo, releyendo cada panel. Sin México, el mundo no existiría. La frase volvió a mi mente. Sin esa caja gris, el televisor que cuelga en la pared de mi sala en Seattle sería diferente. Pero no solo eso. El entretenimiento, la publicidad, la forma en que consumimos noticias, la manera en que nuestros hijos ven el mundo. Todo habría sido distinto. Esa pequeña caja no era solo un televisor viejo. Era un punto de inflexión silencioso que había moldeado la realidad de cada uno de nosotros. La agitación en mi pecho se hacía cada vez más fuerte.
Apenas llevaba un par de días en México y las palabras de aquel documento ya empezaban a cobrar una dimensión aterradora y real. Días después, en un descanso de la filmación, me aventuré a uno de los lugares más vibrantes y caóticos que he visto en mi vida, el mercado de Coyoacán. Mi intención era grabar unas tomas de color para el documental, el típico segmento sobre la exótica comida mexicana. Me esperaba un cliché andante. Pero lo que encontré fue una revelación. El aire estaba impregnado de una mezcla abrumadora de olores, flores, especias, carne asándose, frutas que nunca había visto. Me senté en un pequeño puesto de comida, en una barra de azulejos coloridos, y pedí lo que la dueña, una señora de sonrisa amplia y manos avías, me recomendó, un plato de mole. Cuando llegó, quedé fascinado. Era oscuro, casi negro, espeso y olía a una complejidad que no podía descifrar. La señora me observaba con curiosidad mientras yo, con torpeza, tomaba mi primer bocado. En ese instante, mi paladar explotó. No era dulce, no era salado, no era picante, era todo a la vez. Una sinfonía de sabores profundos, complejos, casi ancestrales. Esto es increíble, balbuceé. ¿Qué lleva? ¿Cuál es el secreto? La señora rió con calidez. No hay secreto, Guerito. Es la historia de México en un plato. Lleva más de 20 ingredientes. Chiles, especias, semillas y, por supuesto, el corazón de todo, el chocolate. ¿Chocolate?, pregunté, incrédulo. ¿Chocolate en un platillo salado? Ella asintió, con un orgullo que le iluminaba el rostro. Claro. El chocolate es nuestro, un regalo de México para el mundo. ¿O usted cree que los suizos lo encontraron en los Alpes? Me quedé sin palabras. Y entonces, ella continuó, como una maestra paciente instruyendo a un niño ignorante. Piénselo bien, joven. ¿Se imagina una pizza en Italia sin la salsa de jitomate? El jitomate es de aquí. ¿Se imagina un postre de lujo en París sin vainilla? La vainilla es de aquí. ¿Se imagina el mundo sin el maíz? Sin las tortillas, el bourbon, las palomitas en el cine, el maíz es el alma de esta tierra. El chile que le da sabor a la comida en Tailandia o en la India también nació aquí. Cada frase era una bofetada de realidad. Un derechazo a mi ignorancia. No se trataba de un solo invento, como la televisión. Se trataba de los cimientos, de los ingredientes fundamentales de la gastronomía global. Mi visión del mundo, tan centrada en mi propia cultura, se estaba desmoronando bocado a bocado. Esa noche, en mi hotel, busqué frenéticamente en Internet. Y ahí estaba. La domesticación del maíz, el jitomate, el cacao, la vainilla, el aguacate, el chile. No eran solo alimentos. Eran pilares de la civilización, regalos de las culturas mesoamericanas que habían sido absorbidos tan profundamente por otras naciones que su origen se había borrado. Escribí en mi cuaderno, con una sensación de vértigo, no inventaron un platillo. Inventaron el sabor. Habían diseñado la experiencia de comer no solo para saciar el hambre, sino para provocar emociones, para contar historias. Sin México, el mundo no existiría. Ahora la frase tenía otro sabor. Literalmente. La comida del planeta sería más simple, más aburrida, más plana. Esa complejidad silenciosa del mole, ese sabor que no se puede describir con una sola palabra pero que se queda grabado en la memoria, eso no existiría. ¿Es posible que hasta el sabor lo diseñaran para aliviar el alma? La pregunta me dejó perplejo, y la hipótesis que se formaba en mi mente se volvía cada vez más sólida y perturbadora. Mi siguiente parada fue la Facultad de Química de la UNAM. Quería entender más a fondo la ciencia mexicana. Mientras caminaba por los pasillos, vi un pequeño busto de bronce en un rincón, casi olvidado. Me acerqué a leer la placa. El nombre era Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Debajo, una inscripción que me heló la sangre, coinventor de la píldora anticonceptiva. Me detuve. Tuve que leerlo 3 veces para procesarlo. ¿La píldora?
la invención que desató una de las mayores revoluciones sociales del siglo XX, que redefinió el papel de la mujer en la sociedad, que cambió para siempre la sexualidad humana. ¿Había nacido aquí? Entré a una pequeña biblioteca y pedí información. Una bibliotecaria amable me trajo varios libros. Y allí estaba la historia, en blanco y negro. En 1951, en un laboratorio de la Ciudad de México llamado Sintex, un joven químico mexicano de apenas 26 años, Luis Miramontes, logró por primera vez la síntesis de la noretisterona. Esa molécula era el compuesto activo principal que se convertiría en el primer anticonceptivo oral. Un mexicano de 26 años. La historia que yo conocía, la que se cuenta en Estados Unidos, siempre se ha centrado en los científicos americanos, en las farmacéuticas gringas que la comercializaron. El nombre de Miramontes, el genio detrás de la síntesis química, casi siempre se omite. Es una nota a pie de página en su propia historia. Me sentí avergonzado. Avergonzado de mi ignorancia, avergonzado del etnocentrismo de mi educación. Un invento que empoderó a millones de mujeres, que dio origen a la liberación femenina, que separó el sexo de la procreación de una forma masiva y accesible, tenía su semilla en un laboratorio de esta ciudad. Y lo más increíble era el contraste. Yo llegué aquí con la estúpida idea de una cultura machista y conservadora, y me encontraba con que un mexicano le había dado al mundo una de las herramientas más poderosas para la libertad de la mujer. Me recargué en la pared, sintiendo el peso de la revelación. La televisión a color cambió lo que vemos. La comida mesoamericana cambió lo que comemos. Pero esto cambió quiénes somos. Cambió la estructura misma de la sociedad. Era una contribución invisible de un calibre monumental. Y de nuevo, la misma pauta, un logro gigantesco, casi anónimo. Sin grandes titulares, sin el reconocimiento mundial que merecía. El ingenio mexicano no buscaba los reflectores, parecía buscar soluciones reales a problemas humanos profundos. La frase del documento resonó una vez más en mi cabeza, pero ahora con un eco mucho más profundo. Sin México, el mundo moderno no existiría. Ya no sonaba a exageración. Empezaba a sonar como una verdad irrefutable y dolorosa. El punto de inflexión final de mi viaje ocurrió de la manera más inesperada. Estaba en mi habitación de hotel en el piso 30, revisando mis notas, cuando de repente, la habitación se sacudió suavemente. Un balanceo leve pero inconfundible. Mi corazón se disparó. Un temblor. El pánico me invadió. Siendo de Seattle, no estaba acostumbrado a esto. Pero antes de que pudiera entrar en pánico total, una voz tranquila y metálica sonó desde los altavoces del edificio. Alerta sísmica. Se ha detectado un sismo. Mantenga la calma. Unos segundos después, el movimiento se detuvo. Mi guía local, una joven estudiante de ingeniería llamada Sofía, a quien había contratado para el día, me llamó por teléfono. Su voz era la imagen de la tranquilidad. ¿Estás bien, Alex? Fue uno pequeño, no te preocupes. Que no me preocupe, casi grité. El edificio se movió. Ella se rió suavemente. Sí, para eso están diseñados. ¿Quieres ver algo realmente impresionante? Te veo abajo en 5 minutos. Me llevó a la Torre Latinoamericana, un rascacielos icónico en el centro histórico. Este edificio, me dijo mientras subíamos en el elevador, se terminó en 1956. Fue el más alto de la ciudad por décadas. Y lo más importante, sobrevivió intacto al terremoto de 1985, el que devastó la ciudad. Desde el mirador, la vista de la Ciudad de México era infinita, un océano de concreto que se perdía en el horizonte brumoso. La gente no lo entiende, continuó Sofía, con una pasión que la transformaba. Construir aquí es uno de los mayores desafíos de ingeniería del mundo. Estamos sobre el lecho de un lago, es como construir sobre gelatina. Y además, estamos en una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Me explicó sobre las innovaciones que los ingenieros mexicanos habían desarrollado a lo largo de décadas.
Cimentaciones profundas que se agarran al suelo firme a cientos de metros de profundidad, amortiguadores sísmicos que disipan la energía de un terremoto, estructuras flexibles diseñadas no para resistir rígidamente, sino para bailar con el movimiento de la Tierra. Nuestro enfoque no es vencer a la naturaleza, Alex. Eso es arrogancia gringa, dijo con una sonrisa pícara. Es entenderla y adaptarnos. Es usar el ingenio para coexistir con ella. De repente, todo cobró sentido. La alerta sísmica, los códigos de construcción, los simulacros constantes. No era solo tecnología. Era una filosofía. Era una invención invisible y colectiva, un sistema diseñado para reducir la ansiedad más fundamental del ser humano, el miedo a la muerte. No es un producto que puedas patentar o vender en una caja. Es conocimiento, es resiliencia, es una promesa silenciosa de que, cuando la tierra tiemble, no estarás solo. Es una red de seguridad tejida con ciencia y sudor. Miré la ciudad desde lo alto. Millones de personas viviendo sus vidas, trabajando, amando, en un lugar que constantemente les recuerda su fragilidad. Y sin embargo, no vivían con miedo. Vivían con respeto, gracias a este ingenio invisible que los protegía. La Torre Latinoamericana no era solo un edificio. Era un monumento a la supervivencia. Un símbolo de cómo la inteligencia humana puede encontrar la manera de florecer en los lugares más hostiles. Sin México, el mundo no existiría. La frase ya no era una pregunta. Era la respuesta. Ciudades como Tokio, San Francisco, Santiago, todas construidas en zonas de alto riesgo, han aprendido y aplicado las lecciones que los ingenieros mexicanos escribieron con cada temblor. Esta invención no visible salva, literalmente, millones de vidas en todo el mundo. Esa noche, en mi hotel, con la maleta abierta sobre la cama, me senté junto a la ventana y contemplé las luces de la ciudad. Las hileras de farolas parecían ríos de oro líquido fluyendo entre los edificios. Y en cada una de esas luces, en cada hogar, podía ver los hilos de las historias que había descubierto. La frase inicial del documento volvió a mi mente. Sin México, el mundo moderno no existiría. Al principio, me pareció una bravuconada, un eslogan publicitario. Ahora, sentía su peso real, su verdad innegable, sentada en el fondo de mi alma. La televisión a color no fue creada para ganar una guerra de patentes, sino por el sueño de un joven de regalarle color al mundo. La comida que México le dio al planeta no era solo para nutrir, sino para deleitar el alma, para crear comunidad alrededor de una mesa. La píldora anticonceptiva no fue solo un avance farmacéutico, fue una llave que abrió la puerta de la libertad para incontables mujeres, nacida de la mente de un joven químico cuyo nombre el mundo apenas recuerda. Y la ingeniería sísmica no es un conjunto de ecuaciones en un pizarrón, es un abrazo protector alrededor de una ciudad, un pacto con la tierra para poder vivir en paz. Todas esas historias, que parecían inconexas, ahora estaban unidas por un hilo de oro. Un eje común, reducir la ansiedad humana. Aliviar el dolor de alguien. Hacer la vida diaria un poco más ligera, un poco más segura, un poco más sabrosa, un poco más libre. En Estados Unidos, mi país, somos la nación de la disrupción. La competencia es nuestro motor, y la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, a menudo cambiando las reglas del juego para todo el planeta. Y eso, sin duda, ha hecho al mundo más rápido y, en cierto modo, más fuerte. Pero los inventos que encontré en México eran diferentes. Su punto de partida no era el mercado global, sino la persona que tenían enfrente. Un individuo anónimo, sin rostro ni nombre. Alguien en algún lugar que pudiera estar confundido, asustado, cansado o en peligro. Y para esa persona, con una dedicación casi obsesiva, pulían su arte y su ciencia. Por eso sus inventos son tan a menudo invisibles. No hay campañas de marketing estridentes ni una autopromoción arrogante. Para cuando nos damos cuenta, ya se han disuelto en el tejido de nuestra vida cotidiana, convirtiéndose en el cimiento sobre el que construimos nuestra normalidad. Sin México. Me pregunté de nuevo, en silencio. Claro, el mundo probablemente tendría internet, smartphones e inteligencia artificial.
en la superficie, quizás se vería muy parecido. Pero por dentro, el peso en el corazón de la gente, la textura de la vida diaria, sería completamente diferente. Las mañanas en las ciudades serían más grises sin el color en las pantallas. Las cenas serían más insípidas. El miedo a un embarazo no deseado seguiría siendo una sombra constante para millones. Y ciudades enteras vivirían bajo una amenaza mucho más palpable. Diseñar con empatía. Incorporar la compasión en los planos, en las fórmulas químicas, en las recetas de cocina. Quizás esa idea, esa filosofía, es la mayor invención invisible que México le ha seguido regalando al mundo. Cerré la cremallera de mi maleta y tomé mi teléfono. La pantalla se iluminó con una cuadrícula de iconos de aplicaciones. Y en cada uno de ellos, de alguna manera, intuía la presencia de México. Cuando envío un emoji para expresar una emoción, un invento japonés, sí, pero que sin una pantalla a color sería mucho menos expresivo, cuando el GPS de mi coche me recalcula una ruta, cuando pago con un código QR, cuando veo los resultados de un examen médico detrás de todo eso, ahora sé que también está México. Si Estados Unidos es el país de la libertad, quizás México es el país de la compasión. Esas palabras surgieron de forma natural, no eran un eslogan que me hubieran enseñado, sino la conclusión destilada de todo lo que había visto y sentido. Sin México, el mundo moderno no existiría. La frase que al principio me pareció una provocación, ahora se asentaba en mi pecho como un hecho silencioso y humilde. Un mundo superficialmente similar podría haber existido, sí. Pero un mundo diseñado sobre la premisa de reducir el miedo humano a ese mundo, sin México, no habría podido nacer. Abrí mi laptop y comencé a escribir la primera línea de la narración para mi documental. Si México no existiera, tu día de hoy, el que acabas de vivir, habría tenido un peso completamente diferente. Miré esa frase en la pantalla y, por primera vez en mucho tiempo, solté un largo y profundo suspiro. Regresaría a Estados Unidos, sí, pero sabía que a partir de ahora, cada vez que me topara con un invento discreto, con una solución elegante y silenciosa a un problema humano, recordaría este viaje. Y cuando viera a alguien mirando una máquina con cara de preocupación, pensaría, detrás de esto, en algún lugar, seguro que se esconde la compasión de alguien. Música emotiva y ascendente. Y a ti, que estás viendo esto, solo espero que esta historia te sirva como una invitación. Una invitación a mirar a tu alrededor con otros ojos. A descubrir las invenciones invisibles que hacen tu vida mejor. Porque la neta es que estamos rodeados por el ingenio y la generosidad de un gigante dormido. Y ya es hora de que el mundo despierte y aprenda a decir, gracias, México. ¿Qué te pareció este video? Déjanos tu valiosa opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. No olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte ni un solo video que te vuele la cabeza. Y si este viaje te ha emocionado, apóyanos con